Hola, ¿qué tal? Me llamo Felipe Galán y esto es Se habla español. Bienvenida o bienvenido al episodio 140. Como te dije hace 2 semanas, hoy nos toca hablar de una persona famosa nacida en España. Y esta vez he elegido a una escritora que tuvo mucho éxito con su primera novela hace ya algunos años, concretamente en 2009. El título de ese libro es El tiempo entre costuras y su autora se llama María Dueñas. Como siempre, su historia es muy interesante, así que mi consejo es que te quedes conmigo hasta el final. Y justo eso es lo que hacen muchos alumnos de la Escuela de Español 15TC. Quedarse en la escuela durante muchos meses e incluso durante algunos años. Son personas que se toman muy en serio el aprendizaje del español y que tienen muy claro lo que deben hacer para mejorar. Podríamos decir que todo se basa en la fórmula de las 3 P's: practicar, practicar y practicar. Por eso, lo más importante es encontrar al profesor o a la profesora adecuada para acompañarte durante esos momentos de práctica. Ya sabes que en la Escuela de Español 15TC los profesores llevan muchos años ayudando a personas que desean mejorar su nivel de español, la mayoría de las veces por placer, aunque también hay alumnos que quieren obtener un certificado oficial. En ambos casos, mi recomendación es ponerse en manos de 15TC, confiar plenamente en su equipo para desarrollar las capacidades que lleva dentro cada persona. Seguro que alguna vez has pensado que sabes más español del que demuestras al hablar, ¿a que sí? ¿A que lo has pensado en alguna ocasión? Pues estás en lo cierto, sabes más español incluso de lo que te imaginas, pero todos necesitamos una ayuda para sacar algunas cosas de nuestro interior. Y con los idiomas sucede muy a menudo, sobre todo a la hora de comunicarnos. A mí me ocurre cuando hablo en inglés. Después de tener una conversación con otra persona, me doy cuenta de los errores que he cometido. Y si me doy cuenta, es que sé cómo decirlo bien. ¿A que también te ha pasado a ti cuando hablas en español? ¿Y por qué nos ocurre? Pues supongo que nos falta agilidad o rapidez mental para conectar los conocimientos que guardamos en nuestra memoria. Y la única manera de mejorar ese aspecto es practicar, practicar y practicar, hasta que las frases surjan de manera natural. Esa es la fluidez que todos deseamos alcanzar cuando estamos aprendiendo un idioma distinto al nuestro. Y conozco a muchas personas que lo han conseguido. Y lo curioso es que todos tienen una cosa en común, que aprovechan cualquier momento para practicar. Recuerda lo que hablamos en el episodio anterior. Primero escuchamos a personas nativas, por ejemplo a través de un podcast, y después lo ponemos en práctica charlando con un profesor que corrija nuestros errores. Haciendo eso llegaremos a nuestro objetivo mucho antes, aunque no te voy a engañar. Tampoco se consigue de un día para otro. Hay que practicar durante algún tiempo. Por eso te recomiendo que no pierdas tiempo y que te pongas en contacto con Iñaki lo antes posible. Recuerda, info@15tc.es. Consúltale cualquier duda y te ayudará muy amablemente, como lleva haciendo durante muchos años. Y si antes quieres ver el precio de las clases, entra en la página web de la escuela www.15tc.es. Antes de seguir con el episodio, debo dar las gracias a un oyente que vive en Escocia, que se llama John, y que ha vuelto a enviarme un donativo a través de PayPal. Digo ha vuelto porque ya me mandó un donativo hace tiempo, así que muchísimas gracias de nuevo por tu ayuda económica. Estoy deseando que vengas a España para conocernos en persona, John. Ojalá podamos vernos
dentro de poco. Y también tengo que hacer público mi agradecimiento a las personas que están trabajando en las transcripciones de los 40 primeros episodios. A día de hoy ya están disponibles los textos de los episodios 1 y 6 gracias a Cindy de Canadá y a Kathy de Estados Unidos. Recuerda que puedes descargarlos completamente gratis en la página web de la Escuela de Español 15TC, www.15tc.es/audios. Cindy me ha enviado 3 transcripciones más y Ellen, también de Canadá, me escribió hace unos días para decirme que ya había terminado la que le asigné. Pero todavía no he tenido tiempo de revisarlas, así que Iñaki las irá subiendo a la página de la escuela cuando tenga la versión definitiva. Espero hacerlo durante esta próxima semana. Estad atentos a la página de Facebook y al perfil de Twitter porque lo iré anunciando a través de las redes sociales. Pero bueno, aunque no haya tenido tiempo de corregir esas nuevas transcripciones, mil gracias a Cindy, a Kathy, a Ellen y a 2 oyentes más, María y Mark, ambos de Estados Unidos, porque ellos también están trabajando en algunas transcripciones. Poco a poco lo vamos a conseguir entre todos. Mientras tanto, seguimos aprendiendo un poquito más, hoy escuchando la voz de una escritora española muy famosa. María Dueñas nació en Puerto Llano, un municipio que se encuentra en la provincia de Ciudad Real, dentro de la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha. Si te has dado cuenta, no he dicho su fecha de nacimiento. Y no lo he hecho porque no sé cuándo nació. Solo conozco el año, 1964, pero no el día ni el mes. Lo he buscado en internet, pero solo aparece el año. Imagino que María Dueñas quiere mantenerlo en secreto. Si no recuerdo mal, es la primera vez que no encuentro la fecha de nacimiento de un protagonista del podcast. Pero tampoco es importante. El caso es que tiene 57 años. María Dueñas estudió filología inglesa y se doctoró en esa materia. Después trabajó como profesora universitaria durante 2 décadas, pero lo dejó tras el éxito de su primera novela, El tiempo entre costuras. Ese libro se publicó en 2009 y rápidamente se convirtió en una de las obras más vendidas de la literatura española de los últimos años. Fue traducida a más de 25 idiomas. El tiempo entre costuras narra la vida de Sira Quiroga, una modista que vive en Madrid y que se traslada a una ciudad de Marruecos junto a su gran amor. Como te decía, desde entonces se ha dedicado en exclusiva a escribir y de momento ha publicado 4 novelas más: Misión Olvido, La Templanza, Las hijas del capitán y Sira, el libro que ha salido al mercado este mismo año 2021. En este caso, la novela Sira es la segunda parte de El tiempo entre costuras. Es curioso, pero María Dueñas no escribió la continuación del libro nada más terminar el primero, sino que antes publicó otras 3 novelas. Según ha contado en alguna entrevista, siempre había tenido la idea en la cabeza, pero no se centró en ese proyecto hasta los últimos 2 o 3 años. Por un lado, es normal que haya querido escribir la segunda parte, porque el éxito fue tan grande que muchos lectores estarán deseando conocer cómo sigue la historia. También debes saber que El tiempo entre costuras se llevó a la televisión en forma de serie, pero no tuvo tanto éxito como el libro. La entrevista que vamos a escuchar pertenece a la presentación virtual de su última novela, Sira, aunque aquí responde a una pregunta relacionada con su primer libro. ¿Se esperaba María Dueñas tener tanto éxito con El tiempo entre costuras?
Vamos a escuchar lo que responde nuestra protagonista de hoy. Jamás, es que yo ni siquiera me lo planteaba. Yo entonces, cuando estaba escribiendo, yo seguía siendo profesora de universidad, tenía mi vida agitada y complicada como la de todos, entonces mi único afán en un principio era terminar la novela y encontrar una editorial como mucho. Ahí acababan todas mis expectativas. No miraba nunca al otro lado de la barrera que puede haber. Entonces jamás calculé cuántos lectores voy a tener, dónde va a llegar el libro, saltará el charco, llegará a Latinoamérica o habrá alguna traducción. Es que ni se me pasó por la cabeza, no tenía la menor idea. Lo que los lectores me comentan y la lectura que yo hago de cuando interpreto sus palabras es simplemente que ellos disfrutan historias que les cautivan. Nos pasa a todos, que el factor humano, que nos rocen el alma, que los personajes sean creíbles, que sean pues como somos los hombres y las mujeres que caminamos por el mundo, ¿no? Con glorias y miserias y con debilidades y flaquezas y por otro lado con nuestros aspectos positivos y nuestras fortalezas. Y yo creo que eso es lo que los lectores quieren, o por lo menos en mi caso, ¿no? Que les rocen de alguna manera los personajes, que sean dentro de lo posible, cargados de humanidad. ¿Qué te ha parecido la manera de hablar de María Dueñas? No es muy complicada de entender, ¿verdad? Podemos decir que su español es bastante neutro, porque no tiene ningún acento característico. Así que espero que lo hayas comprendido casi todo. Imagino que se te habrá escapado alguna palabra o alguna expresión, pero para eso estoy yo aquí, para explicártelo todo durante los próximos minutos. Seguro que pasamos un rato muy entretenido aprendiendo cosas nuevas. Por ejemplo, después de echarle un ojo a lo que ha dicho nuestra protagonista, creo que hay palabras muy interesantes y que no habían aparecido antes en ningún otro episodio. Estoy hablando de afán, barrera, charco o flaquezas. Pero hay alguna palabra más que nos va a dar mucho juego, que nos va a permitir contar cosas muy chulas, muy bonitas. Recuerda que el adjetivo chulo o chula tiene un doble significado. En este caso quiere decir cosas bonitas o interesantes. Cuando algo te parece chulo es que te ha gustado. Pero en otro contexto significa que una persona se cree superior a las demás, que actúa de una manera poco humilde. Entonces decimos que ese hombre es un chulo, por ejemplo. Bueno, vamos a empezar con el primer fragmento, donde María Dueñas cuenta que no se esperaba el éxito de su primera novela, El tiempo entre costuras. Jamás, es que yo ni siquiera me lo planteaba. Yo entonces, cuando estaba escribiendo, yo seguía siendo profesora de universidad, tenía mi vida agitada y complicada como la de todos. Jamás, es que yo ni siquiera me lo planteaba. Yo entonces, cuando estaba escribiendo, yo seguía siendo profesora de universidad. Tenía mi vida agitada y complicada como la de todos. Así que María Dueñas jamás pensó que su primera novela pudiera tener tanto éxito. Ella dice que era algo que ni siquiera se planteaba, o sea, que no pensaba en eso. Cuando nos planteamos algo es que estamos pensando en eso. Por ejemplo, yo me estoy planteando la posibilidad de lanzar mi propio canal de YouTube. Es decir, yo estoy pensando en esa posibilidad, me lo estoy planteando. También tenemos una expresión más informal para decir lo mismo. Estoy dándole vueltas a la cabeza. Es igual que estar pensando en algo o que plantearse algo. Por lo tanto, nuestra protagonista no se esperaba un éxito tan grande, ni siquiera se le había pasado por la cabeza. De hecho, cuando estaba escribiendo el libro, ella seguía trabajando como profesora en la universidad. Y termina diciendo que tenía una vida agitada y complicada como la de todo el mundo. O sea, que tampoco tenía mucho tiempo para pensar en el posible éxito de su novela. Estaba centrada en el día a día, en su trabajo como profesora. Antes de pasar al segundo fragmento, me gustaría hablarte de otro adjetivo que solemos usar mucho cuando no tenemos tiempo para nada,
cuando estamos todo el día trabajando o haciendo otras actividades. Se trata del adjetivo ajetreado o ajetreada. Por ejemplo, yo mismo soy una persona ajetreada porque siempre tengo muchas cosas que hacer. Por un lado está bien, porque me gusta lo que hago, pero también echo de menos o extraño tener algo más de tiempo libre. Ahora sí, vamos con el segundo fragmento. Entonces, mi único afán en un principio era terminar la novela y encontrar una editorial como mucho. Entonces, mi único afán en un principio era terminar la novela y encontrar una editorial como mucho. En esta frase la palabra clave es afán y es muy sencilla, significa deseo, objetivo o meta. El único deseo o el único objetivo de María Dueñas era terminar la novela, acabar de escribir el libro y encontrar una editorial como mucho. Esto último, como mucho, significa como máximo, a lo sumo. Es decir, eso era lo máximo que esperaba. No que la novela tuviera éxito, sino simplemente encontrar una editorial que publicara el libro. Porque es algo muy difícil, lo sé por propia experiencia. De hecho, cuando yo escribí mis libros, el único deseo que tenía era ese, encontrar una editorial que los publicara. Como ya sabes, una editorial es una empresa que se dedica a publicar libros. Normalmente, las editoriales reciben cientos y cientos de libros cada año, porque eso es lo que hacen los escritores cuando terminan una novela. Enviársela a varias editoriales con la esperanza de que a una de ellas le guste el libro y quiera publicarlo. En cada editorial hay un grupo de personas que se dedican a leer los libros que les llegan para seleccionar los mejores, aunque no creo que lean todos. Eso sería casi imposible. Hay otros escritores que contratan un agente literario, una persona que tiene contactos en las editoriales, que conoce a gente que trabaja en esas editoriales. De esa forma es más sencillo que lean tu libro, pero claro, el agente literario se lleva una parte de las ganancias. No sé si María Dueñas tenía agente literario cuando empezó, pero ahora imagino que sí, porque no creo que ella se dedique a negociar los contratos. Bien, en el tercer fragmento sigue hablando de lo que esperaba con su primera novela. Ahí acababan todas mis expectativas. No miraba nunca al otro lado de la barrera que puede haber. Ahí acababan todas mis expectativas. No miraba nunca al otro lado de la barrera que puede haber. Sus expectativas terminan en encontrar una editorial. Eso era lo que esperaba. Las expectativas son las cosas que esperamos que sucedan. Por ejemplo, cuando lancé el podcast en 2015, mis expectativas eran que lo escucharan 100 personas. Por lo tanto, puedo decir que la realidad superó con creces mis expectativas. María Dueñas termina diciendo que nunca pensaba en lo que podía haber al otro lado de la barrera. Una barrera es un obstáculo, algo que impide el paso hacia un lugar. Cuando nuestra protagonista habla de barrera, se refiere a la editorial, porque es el obstáculo que tienen todos los escritores para publicar sus libros. Por eso dice que no pensaba en lo que podía haber más allá de la barrera, más allá de la publicación del libro, porque entendía que iba a ser muy difícil encontrar una editorial. En ese momento era su único objetivo. Cuarto fragmento. Entonces jamás calculé cuántos lectores voy a tener, dónde va a llegar el libro. Entonces jamás calculé cuántos lectores voy a tener, dónde va a llegar el libro. Como bien sabes, calcular significa averiguar el resultado de algo. Es un verbo que se utiliza sobre todo cuando hablamos de operaciones o de problemas matemáticos. Entonces, María Dueñas nunca se paró a pensar o a imaginar
cuántos lectores iba a tener su novela. Bueno, eso es lo que dice, pero yo creo que todos los escritores pensamos en eso alguna vez. Todos soñamos que nuestro libro va a ser un éxito, aunque luego la realidad nos despierte del sueño. Pero es lo que dice ella, que no se paró a imaginar el número de lectores que tendría o a qué países iba a llegar el libro. María Dueñas no habla concretamente de países, pero es algo que se deduce al escuchar el quinto fragmento. ¿Saltará el charco, llegará a Latinoamérica o habrá alguna traducción? Es que ni se me pasó por la cabeza, no tenía la menor idea. ¿Saltará el charco, llegará a Latinoamérica o habrá alguna traducción? Es que ni se me pasó por la cabeza, no tenía la menor idea. María Dueñas cuenta que no se le pasó por la cabeza, es decir, que no pensó en esa posibilidad de que su novela pudiera saltar el charco. La expresión saltar el charco, o mejor, cruzar el charco, significa atravesar el océano Atlántico para llegar a América, ya sea del norte, central o del sur. Es una expresión que usamos mucho en España, cruzar el charco. Por ejemplo, cuando una persona decide dejar nuestro país para trabajar en Estados Unidos, decimos que ha decidido cruzar el charco. Un charco es una pequeña cantidad de agua que se encuentra en medio de un camino o en medio de la calle. Normalmente, los charcos se forman cuando llueve. En nuestro caso, el charco es el océano Atlántico, así que no es una pequeña cantidad de agua, sino todo lo contrario. Pero lo decimos de esa manera, cruzar el charco. María Dueñas nunca se paró a pensar en esa opción y tampoco en la posibilidad de que su novela fuera traducida a otros idiomas. Sin embargo, creo que El tiempo entre costuras se puede leer en más de 25 idiomas. Sin duda, todo un éxito. En el sexto fragmento empieza a hablar de lo que, según ella, atrae a los lectores. Lo que los lectores me comentan y la lectura que yo hago de cuando interpreto sus palabras es simplemente que ellos disfrutan historias que les cautivan. Lo que los lectores me comentan y la lectura que yo hago de cuando interpreto sus palabras es simplemente que ellos disfrutan historias que les cautivan. Esta es la explicación que ofrece María Dueñas para entender el éxito de su primera novela, El tiempo entre costuras. En realidad no descubre nada que no supiéramos antes. Los lectores disfrutan de las historias que les cautivan. El verbo cautivar significa enamorar o atrapar. Este verbo, atrapar, se usa mucho cuando hablamos de películas, de series o de libros. Todas estas cosas pueden atraparnos, pueden hacer que no seamos capaces de concentrarnos en otra cosa si no terminamos esa película, esa serie o ese libro tan interesante. Por lo tanto, El tiempo entre costuras es un libro que atrapa o cautiva a los lectores. Es la conclusión a la que ha llegado María Dueñas después de leer los comentarios y de escuchar las palabras de las personas que han leído su primera novela. Ella dice que tras escucharles, esa es su lectura, o sea, su análisis. En este contexto, lectura es lo mismo que análisis. Te voy a poner otro ejemplo. Imagina que eres el presidente de un país y que se producen varias manifestaciones de ciudadanos enfadados por las leyes que has puesto en marcha. Entonces, vas a una entrevista y te preguntan ¿cuál es su lectura de las últimas manifestaciones? Es decir, ¿cómo interpreta o cómo analiza esas manifestaciones? En otras palabras, ¿por qué piensa que se han producido? ¿Vale? Pues vamos con el séptimo fragmento. Nos pasa a todos, que el factor humano, que nos roce en el alma, que los personajes sean creíbles, que sean, pues como somos los hombres y las mujeres que caminamos por el mundo, ¿no? Nos pasa a todos el factor humano, que nos roce en el alma, que los personajes sean creíbles, que sean pues como somos los hombres
y las mujeres que caminamos por el mundo, ¿no? Aquí aporta otra clave del éxito de su novela, el factor humano, o sea, que a los protagonistas de sus libros les sucedan las mismas cosas que a las personas normales, que no pasen cosas increíbles. Muchas veces estamos leyendo un libro y vemos claramente que lo que sucede no puede ser real, que no puede ocurrir en la vida que conocemos. Por eso dice que los lectores esperan encontrar personajes similares a los hombres y mujeres que caminamos por el mundo, que vivimos en este planeta. Por cierto, cuando decimos que alguien es similar, usamos la preposición a. Mi hijo es similar a mí. Pero si utilizamos igual, tenemos que cambiar de preposición y de pronombre. Mi hijo es igual que yo. Mi hijo es similar a mí. Y una tercera posibilidad. Mi hijo es parecido a mí. En el octavo fragmento cuenta cómo son y qué tienen las personas normales. Con glorias y miserias y con debilidades y flaquezas y por otro lado con nuestros aspectos positivos y nuestras fortalezas. Con glorias y miserias y con debilidades y flaquezas. Por otro lado, con nuestros aspectos positivos y nuestras fortalezas. Básicamente está diciendo lo mismo. Por un lado, todos tenemos aspectos positivos o cosas buenas. Esas serían nuestras glorias o fortalezas, lo que nos hace fuertes. Y por otro lado también tenemos aspectos negativos. Son nuestras miserias, nuestras debilidades o flaquezas. Una debilidad es una flaqueza. Son sinónimos. Por ejemplo, una de mis flaquezas es el carácter. No tengo un carácter competitivo. Por el contrario, una de mis fortalezas es el esfuerzo, el trabajo. Muchas veces cuando estamos en una entrevista de trabajo nos preguntan cuáles son nuestras debilidades y cuáles son nuestras fortalezas. Las personas normales tienen cosas buenas y cosas no tan buenas o malas. Y María Dueñas intenta que sus personajes sean así, gente normal. Noveno fragmento. Y yo creo que eso es lo que los lectores quieren, o por lo menos en mi caso, ¿no? Y yo creo que eso es lo que los lectores quieren, o por lo menos en mi caso, ¿no? Bueno, esta frase no tiene ninguna complicación. Los lectores de María Dueñas quieren historias protagonizadas por personajes parecidos a ellos. No quieren leer cosas maravillosas, alejadas de la realidad. Prefieren historias habituales o comunes. Eso es lo que les atrae realmente. Pasamos ya al décimo y último fragmento, donde insiste en la característica principal que deben tener los personajes de sus novelas. Que les rocen de alguna manera los personajes, que sean, dentro de lo posible, cargados de humanidad. Que les rocen de alguna manera los personajes, que sean, dentro de lo posible, cargados de humanidad. La humanidad es el factor humano del que hablaba antes. Cuando un personaje es humano es que parece real, porque tiene los mismos sentimientos que nosotros y porque le suceden las mismas cosas que a las personas normales. Y María Dueñas dice que a los lectores les gusta que los personajes les rocen. Rozar significa tocar muy ligeramente, de forma o de manera sutil. La escritora se refiere a que los lectores necesitan sentir en su propia piel lo que les está sucediendo a los personajes de la novela. Ahí está la clave del éxito, según ella, por supuesto. Es posible que otros escritores piensen de manera distinta. Con respecto al verbo rozar, no es lo mismo que acariciar. Normalmente el roce se produce por casualidad, mientras que la caricia es intencionada, para transmitir cariño o amor a otra persona. Y luego hay una expresión que me gusta mucho, tener roce con alguien. Por ejemplo, yo no tengo roce con mis primos que viven en Italia. Es mentira, no tengo primos en Italia, es solo un ejemplo.
Si no tengo roce con ellos, es que no tengo relación con ellos, que no hablo con ellos, que no estamos en contacto. Eso es no tener roce. Espero que utilices esta expresión en el futuro. Venga, vamos a escuchar de nuevo las palabras de María Dueñas para que puedas comprobar si ha mejorado tu comprensión. Jamás, es que yo ni siquiera me lo planteaba. Yo entonces, cuando estaba escribiendo, yo seguía siendo profesora de universidad, tenía mi vida agitada y complicada como la de todos, entonces mi único afán en un principio era terminar la novela y encontrar una editorial como mucho. Ahí acababan todas mis expectativas. No miraba nunca al otro lado de la barrera que puede haber. Entonces jamás calculé cuántos lectores voy a tener, dónde va a llegar el libro, saltará el charco, llegará a Latinoamérica o habrá alguna traducción. Es que ni se me pasó por la cabeza, no tenía la menor idea. Lo que los lectores me comentan y la lectura que yo hago de cuando interpreto sus palabras es simplemente que ellos disfrutan historias que les cautivan. Nos pasa a todos, que el factor humano, que nos rocen el alma, que los personajes sean creíbles, que sean, pues como somos los hombres y las mujeres que caminamos por el mundo, ¿no? Con glorias y miserias y con debilidades y flaquezas y por otro lado con nuestros aspectos positivos y nuestras fortalezas. Y yo creo que eso es lo que los lectores quieren, o por lo menos en mi caso, ¿no? Que les rocen de alguna manera los personajes, que sean dentro de lo posible, cargados de humanidad. Esas emociones humanas de las que habla María Dueñas son las que mueven el mundo y las que atraen a los lectores. Por eso ha tenido tanto éxito esta escritora española que hoy ha sido nuestra protagonista. Un día más espero que estos minutos te hayan servido para mejorar tu español. Escuchar un contenido que puedas entender es el primer paso para hablar de forma adecuada. Muchas veces copiamos las expresiones que hemos escuchado antes y esa estrategia nos ayuda a ganar fluidez, aunque sea poco a poco. De cualquier forma, si no lo has comprendido todo al 100%, siempre tienes la posibilidad de descargar la transcripción gratuita que te ofrece la Escuela de Español 15TC. Como siempre te digo, es algo que me lleva mucho tiempo, así que espero que te resulte útil mi trabajo. Ya sabes que está disponible en www.15tc.es/audios. Como te decía al principio, muy pronto habrá nuevas transcripciones de los primeros episodios gracias a la colaboración de algunas personas que lo están haciendo para ayudar y al mismo tiempo para seguir aprendiendo, porque es un buen ejercicio para mejorar. Si te apetece encargarte de algún episodio, puedes escribirme a la dirección de siempre, sehablaespanolpodcast@gmail.com. La tienes también en la descripción de este episodio, así como un enlace a PayPal por si quieres ayudarme con un donativo. Y esto ha sido todo. La próxima vez que escuches mi voz, ya tendré la segunda dosis de la vacuna. Por lo tanto, estaré mucho más tranquilo de cara al futuro. Cuídate mucho y te espero aquí dentro de 2 semanas. Ha sido un placer. Adiós.